Muy bien, vamos a hablar de división. Cuando dividimos, estamos básicamente repartiendo. Dividir es básicamente repartir. En este caso, de ejemplo, que voy a poner una familia, un hombre, su esposa, el hijo y la hija, comprar una pizza grande y esta pizza tiene 8 porciones. Entonces van a repartir la pizza y nos preguntamos cuántas porciones le va a tocar a cada uno. Al hombre, a la mujer, al hijo y a la hija. Como estamos repartiendo, hablamos de una división. ¿Sí? Muy bien. Esta es la pizza. Digamos que tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 porciones. Entonces, podemos a simple vista decir que al papá le toca esta y esta porción. A la mamá le toca esta y esta otra. Al hijo, digamos, hijo, le toca esta y esta otra. Y a la hija le tocan estas dos. Uno ahí a simple vista como que saca la cuenta. Al papá le tocan dos, a la mamá le tocan dos, al hijo dos y a la hija dos. Significa que salen a 2 porciones cada uno, ¿cierto? A 2, a 2, a 2 y a 2 porciones. Así hacemos el cálculo simple, pero muchas veces no caemos en cuenta que realmente estamos haciendo es una división. Entonces este tema es bastante familiar para nosotros. Sin embargo, vamos a introducir unos términos que seguramente no conocemos y son estos de acá: dividendo, divisor, cociente y residuo. Comencemos con el dividendo. El dividendo es el número a quien se divide. ¿Sí? ¿Qué número se divide acá? Bueno, primero que todo estamos dividiendo una pizza, ¿cierto? ¿Y cuántas porciones tiene la pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué número se divide? El 8. ¿Sí? Entonces, que no se nos vaya a olvidar, dividendo es el número que se divide. Divisor es el número que divide al dividendo. O nos preguntamos, ¿entre cuánto se divide el dividendo? ¿Cuántas personas son? 1, 2, 3 y 4. ¿Entre cuántas personas vamos a dividir o a repartir la pizza? Entre 4. Entonces ese es el divisor. Entre lo que se divide el dividendo, ¿cierto? Entonces el divisor es 4. El cociente es el resultado de la división. 8 entre 4. Eso nos da, ¿cuánto? 2 porciones para cada uno, ¿cierto? Entonces a este resultado de la división, o sea, cuántas porciones le toca a cada uno, se le conoce como cociente. ¿A cuánto sale cada uno? Pues a cuántas porciones. Papá 2, hija 2, hijo 2 y mamá 2. Entonces el cociente es el resultado de la división. 8 entre 4 es igual a 2. Ahora, el residuo es lo que sobra. ¿Cuánto sobra? ¿Qué es el residuo? ¿Cuántas porciones de pizza sobraron acá? Pues vemos que papá tomó 2, mamá tomó 2, hijo tomó 2 y la hija tomó 2. No sobró ninguna porción de pizza en este caso. Entonces la división es exacta. El residuo es 0. ¿Por qué decimos que la división es exacta? Cuando el residuo es 0, cuando no sobra nada, ¿cierto? Cuando no sobra nada, la división es, vamos a hacerlo así, borremos un poquito acá y decimos que la división es exacta. Cuando no sobra nada, como en esa pizza, que no sobró ni una porción porque pues todas las porciones fueron ocupadas por igual, cuando no sobra nada la división es exacta. ¿Sí? Muy bien. Esto de acá que mostramos es una formulita para que veamos. Aquí repasemos una cosita. El cociente es el resultado de la división. ¿Cuánto fue? 2, porque a 2 porciones salió cada uno. Entonces anotamos el 2. Luego anotamos este signo por también. El divisor, que es entre cuántas personas se divide. Aquí está el divisor, son 4 personas, ¿cierto? Lo anotamos también. Luego anotamos el signo más. El residuo es lo que sobra, pero pues como no sobra nada, anotamos un 0. Y esto tiene que ser igual al dividendo. ¿Cuánto es el dividendo? El número que se divide, 8, ¿cierto? Porque 8 porciones de pizza que vamos a dividir entre 4 personas, que es el divisor. Ahora, vamos a ver, todo esto debe darme el dividendo que es 8. Comprobemos. 2 por 4, eso es igual a 8. Y si a 8 le sumamos 0, pues ¿cuánto dio? 8. Y 8 efectivamente es el dividendo. Se cumple esta formulita que tenemos acá, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Bueno, y otra cosita bien importante.
cuando el residuo es 0, cuando no sobra nada, la división se llama exacta. Tengámoslo muy en cuenta, ¿sí? Bien. Veamos este otro caso donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 panes que van a ser repartidos entre la esposa y el esposo. ¿A cuántos panes sale cada uno? Si, por ejemplo, no se puede dividir un pan en 2, o en 3, o en 4, en 5, ¿a cuántas porciones sale cada uno? ¿A cuántos panes? ¿Cierto? Pues la mujer se llevará 2 porciones, 1 y 2 porciones. El hombre se llevará otras 2 porciones, 1 y 2 porciones. O 2 panes, simplemente digamos, ¿cierto? Y al final va a sobrar 1. Sobra 1. Entonces decimos que este es el residuo, ¿cierto? Si vamos a dividir en partes iguales y los panes no se pueden partir en más, entonces queda ¿cuánto? Un pan. Y ese un pan es el residuo. Entonces vamos a decirlo acá de una vez. El residuo es igual a 1, ¿sí o no? ¿Cuánto es el dividendo? ¿Quién es el dividendo aquí? ¿Qué valor tiene? Vamos a anotar dividendo. El dividendo es lo que vamos a dividir, la cantidad total. En el ejemplo pasado eran ¿cuántas porciones de pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El dividendo era 8. Acá ¿cuántos panes tenemos en total? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el dividendo acá es 5, lo que vamos a dividir, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el divisor? El divisor es entre cuánto vamos a dividir. En el ejemplo de las pizzas dividimos entre cuántas personas. Entre 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? En este otro ejemplo vamos a dividir entre 1 y 2 personas. El divisor es 2. El cociente es el resultado de la división. En este ejemplo de acá el cociente fue ¿a cuántas porciones de pizza sale cada uno? ¿Cuánto fue el cociente? 2. Porque a cada uno le tocaban 2 porciones de pizza. El resultado de la división, ¿cierto? Y acá el cociente, ¿qué será? En este ejemplo el cociente, ¿a cuántos panes sale cada uno? Pues a la señora le tocan 2 panes y al señor le tocan 2 panes. Entonces el cociente es 2. ¿Sí? Vamos a tener esto bien presente. Ahora, veamos que se cumple también esta formulita que les había dado, donde si buscamos el cociente es 2, porque pues fue resultado de la división, salen a 2 panes. Anotamos el signo por, el divisor, resultado, entre cuánto se divide, ¿cierto? Se divide entre 2 personas. El divisor es 2, luego el signo más, damos el signo más. El residuo es lo que sobra, en este caso si sobra un pan, ¿cierto? El residuo es 1, y esto tiene que ser igual al dividendo. El dividendo ya sabemos que es 5 porque es lo que se va a dividir. Teníamos 1, 2, 3, 4 y 5 panes. Entonces vamos a comprobar, 2 por 2 es igual a 4, y a 4 si le sumamos 1 es igual a 5. Evidentemente pues se cumple, dividendo es 5. ¿Sí? Vamos a tener esto muy en cuenta y resolvamos estos problemas que están acá. Esto lo resolvemos y llenamos acá el dividendo, divisor, cociente y residuo. Esto lo resolvemos y llenamos acá dividendo, divisor, cociente y residuo. Esto lo resolvemos y llenamos dividendo, divisor, cociente y residuo. Esto lo resolvemos y llenamos dividendo, divisor, cociente y residuo. Y lo mismo acá, resolvemos llenando dividendo, divisor, cociente y residuo.